Desde Caracas, Albert Rivera. Albert, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Qué hora tiene? Pues depende, si miro el móvil es media hora más, porque aún está con el horario que cambió Maduro, y si no, son las 5:30 Bueno, pues de la tarde. Ha vuelto a las 6 horas, porque hubo 5:30 de diferencia y ahora estamos en 6 horas de diferencia. En primer lugar, gracias por atendernos, en una noche así, en una tarde así desde Caracas, que yo sé que he tenido la agenda muy ocupada. Estamos todos pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Albert, le escuchaba esta tarde unas declaraciones en las que decía, creo que era previo al discurso en la Asamblea, que estaba contento por haber ido a Caracas por lo que ha visto y lo que ha escuchado. ¿Qué es lo que le han contado? ¿Qué es lo que ha visto? Bueno, en primer lugar, no llega a 24 horas aquí, pero la verdad es que cuando uno ya pasea por la ciudad, aunque sea en el coche, yendo de un sitio a otro, pues ya ve largas colas que ya me habían confirmado, ¿no? Colas yo preguntaba, ¿para qué son esas colas? Pues para comprar comida. La gente está haciendo colas de 3, 4 y 5 horas, incluso hay gente que revende la compra de la comida, ¿no? Ahí me daban un dato ayer espeluznante, hay ya un 44% de familias venezolanas que no hacen todas las comidas del día y hay un 13% incluso que solo come una vez al día, ¿no? Eso por lo que hace falta de comida, pero es que luego en medicamentos no hay medicamentos en los hospitales, hay mucha gente que necesita medicamentos básicos que no tienen, desde una jeringuilla a una gasa a una aspirina y desde luego incluso en situaciones más graves. Y después lo que he escuchado son muchas ganas de cambiar las cosas. Yo también me he visto esperanza en la mayoría de venezolanos que están hartos de esta situación económica y política, pero que también creen que votando, como hicieron ya en las legislativas, votando un revocatorio o unas elecciones presidenciales, pues pueden de una vez por todas quitarse este modelo económico y político obsoleto y preocupante. Bueno, enseguida repasaremos pues todo lo que hasta ahora has podido vivir desde anoche, que estuvimos aquí pendientes en la noche de si finalmente podías entrar o no. Creo que fuiste el último pasajero en salir del avión, pudiste entrar. Pero de lo más urgente, de lo último, al final del discurso de la Asamblea, creo que ha habido algún problema, que has tenido algún encontronazo con, no sé si con las autoridades que te han retenido durante un rato para evitar que estuvieras cerca de una manifestación a las puertas de la Asamblea. ¿Eso ha sido así? Bueno, hemos hecho toda la jornada en la Asamblea, me he reunido con el presidente, con la Junta Directiva, he intervenido en la Comisión de Exteriores, todo bien, lo que pasa es que hemos comido con la presidencia de la mesa, nos ha invitado toda la Junta Directiva, lo que sería la mesa del Congreso, ¿no? En España, pues toda la mesa me ha invitado a una comida allí dentro y cuando íbamos a salir en dirección a otra televisión, a una televisión, una entrevista, pues es verdad que había una manifestación alrededor, chavista, y hemos tenido que estar 20, 30 minutos que no hemos podido salir pues por motivos obvios de seguridad. Pero bueno, parece ser por lo que me dicen aquí que están muy acostumbrados, que es muy habitual, que este tipo de manifestaciones o de cortar la calle, pues parece ser que es bastante habitual y aquí te tienes que adaptar también a lo que hay en este momento en este país, ¿no? Bueno, y del discurso, ya entramos a fondo en todo, pero del discurso me quedo con una frase. Los venezolanos viven una triple crisis que incluye una humanitaria sin precedentes en un país rico en recursos humanos y pobre en libertad. Pues así es, yo creo que viven tres crisis, yo lo que estoy viendo, la más grave, la que quizá conocemos menos en España y que tenemos que tomar mucha conciencia y que sirva este viaje por lo menos para eso, es la crisis humanitaria. Hay gente sin comida, sin medicamentos, con envíos desde fuera de familias, en fin, una situación insólita en un país rico en petróleo, rico en minerales, rico en producción y por tanto yo creo que lo primero que hay que abordar es esa crisis humanitaria, pero claro, para que haya diálogo, que es lo que a algunos nos gustaría que hubiera en Venezuela, diálogo entre el gobierno y la mayoría opositora, lo que hace falta también es libertad. Si los presos políticos están en la cárcel en vez de estar en la lista electoral, si los líderes políticos no se pueden presentar a las elecciones porque les encarcelan, pues es evidente que así es imposible que haya diálogo. Así que yo he defendido hoy que sí, que tiene que haber diálogo, por supuesto, pero en condiciones democráticas. Lo que no podemos tener es a la oposición en la cárcel. Venga, te voy a pedir, Albert, que aguantes un poquito, te voy a presentar a todos los compañeros de la noche, los titulares, y seguimos en conversación. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Fermín Bocó, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Sí, ya entramos en conversación los cuatro con Albert Rivera. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Fenomenal, ¿Cuánto tiempo? encantada, es verdad. Cristina de la Hoz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a los cuatro. Como digo, enseguida entraremos en conversación, en diálogo con Albert Rivera, que nos espera desde Caracas. Bueno, con todas estas noticias, con todas las reflexiones, con todas las preguntas vamos a empezar y también con brevemente algunos titulares. Por ejemplo,
Ya saben que después de hablar con Albert Rivera vamos a continuar con el resto de líderes de los principales partidos a poco más de 2 semanas de que comience oficialmente la campaña electoral. En el Partido Popular, nueva foto de familia. La pregunta, ¿hay diferencias? ¿Hay nuevos cabezas de lista al Congreso con respecto al 20 de diciembre? ¿Qué críticas ha lanzado Pedro Sánchez desde el acto en el que ha intervenido en Granada? ¿Quiénes son los nuevos candidatos de Podemos e Izquierda Unida al Congreso de cara al 26 de junio? ¿A qué otro partido considera aliado Pablo Iglesias? Son algunas preguntas. Esta que ven es la llegada a España de 20 refugiados de Siria e Irak. Vienen de Grecia, 8 son niños y una mujer está embarazada. La pregunta, ¿cómo ha sido la primera toma de contacto? ¿A qué zonas de España han sido destinados? ¿Quiénes se van a encargar de ayudarles en su adaptación? De los que España se ha comprometido a acoger, ¿cuántos se espera que lleguen en las próximas semanas? Como siempre, como cada noche, pueden opinar de todo esto o de otros asuntos. Ya saben que pueden hacerlo, como siempre, a través de Twitter, también Facebook y la web del programa rtv.es/lanoche en 24 horas. Y también, como siempre, un reto, una secuencia de imágenes que buscamos en el archivo de Televisión Española para que ustedes, si así lo desean, pues participen con nosotros con un hashtag, una etiqueta, la de siempre, LNReto. Primera entrega. Y 37, 5:37 en Caracas. Seguimos en conversación con el presidente de Ciudadanos, con Albert Rivera, que ha tenido la amabilidad de atendernos desde Caracas, donde nos lo decías al principio de la conversación, Albert, agenda hoy muy apretada. Pues sí, he tenido bueno, en fin, lo primero ir a la Asamblea Nacional, lo que sería el Congreso de los Diputados. Sí. Me he reunido con el presidente Ramos, también con los vicepresidentes, con el secretario, con toda la Junta Directiva, y luego he intervenido en la Comisión de Exteriores, que es quien me había invitado a esa intervención política para hablar de modelo democrático, de ayuda humanitaria y de derechos humanos. Y en eso, pues la verdad es que debo decir que ha sido un honor, como ciudadano español, intervenir en una cámara que no es tuya, que es de otro país, y que tener el honor de poder intervenir, de explicar cosas en nombre también de muchos españoles y de poder ayudarles. Yo lo que me llevo de este viaje, lo que estoy viendo es que nos piden ayuda. Nos están pidiendo a España que no miremos hacia otro lado. Los venezolanos nos quieren y son un pueblo amigo que nos está pidiendo ayuda, y están muy contentos de que los españoles y también los medios de comunicación españoles, debo decir por lo que os toca, están muy contentos que estéis contando lo que está pasando en Venezuela, que afecta a millones de ciudadanos y a 200.000 españoles aquí. Bueno, y precisamente hoy conocíamos otra noticia, y es que la Asamblea Nacional de Venezuela ha informado de que va a citar a diputados de Podemos para que informen sobre supuestos dineros recibidos del gobierno de Venezuela. Esto ha sucedido en las últimas horas. ¿Cómo lo valoras? Pues ha sido justo, la verdad que la intervención que yo he tenido, ha sido una cosa curiosa, porque ha intervenido un diputado chavista, de los del gobierno, que están en minoría en la Asamblea, porque ahora son minoría, aunque tienen el gobierno todavía, y ha intervenido básicamente para criticar parte de mi intervención y criticar a la oposición democrática, y después ha tomado la palabra el presidente de la Comisión del Tribunal de Cuentas, digamos, del que controla las cuentas públicas, y ha dicho que va a pedir explicaciones de en qué se gastó los 7 millones de euros, en este caso la fundación de Podemos, la fundación CEPS, de dinero del gobierno venezolano, ¿no? Porque es verdad que fue financiado esa fundación donde estaba Pablo Iglesias, Monedero y compañía. Y eso lo han dicho allí mismo, y la verdad que ha sido sorprendente, porque ellos lo tienen muy claro, tienen y afirman con claridad y rotundidad que eso es así. Y por tanto, a los que hablan de injerencia, en este caso Maduro, que no entiende que ayudemos al pueblo venezolano, paradójicamente ellos sí que pueden ayudar
a la sucursal chavista en España, ¿no? y poner dinero y ayudarles y colaborar o formarles, ¿no? Y esto ha sido sorprendente que se produjera en plena comisión de la Asamblea. Creo que dijiste que estabas dispuesto a reunirte con el gobierno de Maduro. La pregunta es si finalmente alguien ha mostrado algún interés por recibirte, por hablar contigo, si has tenido contacto con Maduro, con alguna asociación, organización, alguien del entorno del gobierno. Bueno, en primer lugar debo decir que la invitación a mí me la cursó la Asamblea Nacional, que es la Cámara Legislativa, para intervenir, y no el Gobierno. Eso ya lo dice una parte de por qué estoy aquí. La segunda parte es que el número 2 del Gobierno, uno de los diputados chavistas, el señor Diosdado Cabello, dijo literalmente que me iban a expulsar de Venezuela y que no nos iban a dejar entrar. Como usted entenderá, muchos intereses o mucho interés no tienen en que algunos líderes españoles podamos ayudar aquí, ¿no? Con lo cual no pierdo, digamos, mucho tiempo ni tengo mucha esperanza de que nos quieran recibir. Dicho eso, le he trasladado hoy al presidente de la Asamblea que formalmente le traslade al Gobierno mi disponibilidad en estas horas que esté aquí para hablar con cualquier miembro del Gobierno de Maduro, porque igual que pedimos diálogo, también queremos condiciones. Y si podemos colaborar para que el Gobierno de Maduro entienda que no pueden haber presos políticos o que pida ayuda humanitaria porque la necesitan y no la reconocen, pues bienvenido sea. Si podemos evitar el dolor, el sufrimiento, la falta de comida de muchos venezolanos, aunque sea hablando con el Gobierno para que reconozca esa crisis, pues yo estoy a disposición. Pero vaya, si le digo la verdad, muchas esperanzas, escuchando a los chavistas o sus manifestaciones, no tengo. Bueno, ya sabe que desde Madrid, desde España, hoy Pablo Iglesias le ha acusado a Rivera de ir a grabar a Caracas su spot de campaña para el 26 de junio. Bueno, mire, el señor Pablo Iglesias venía a Caracas a cobrar dinero para su fundación y a dar formación para el chavismo y a este desastre que yo estoy viendo con mis propios ojos. A partir de ahora le aseguro que cuando vea al señor Iglesias en un debate y me hable de modelo económico, con todo lo que estoy viendo aquí, las colas de compra de pan o de medicinas y lo que se está viviendo en Caracas, desde luego que ninguna credibilidad va a tener el señor Iglesias para defender su modelo económico, porque este modelo le aseguro que es una ruina humanitaria, es un dolor por todos sitios y desde luego esto no lo queremos en España. En España tenemos muchos problemas, hay que mejorar este país a mejor, cambiar muchas cosas, pero no copiar lo que yo estoy viendo aquí en Venezuela, que es un desastre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo insisto que el señor Iglesias lo que debería hacer es dar más explicaciones de por qué la Comisión de Cuentas de la Cámara de la Asamblea Nacional ha dicho eso, de por qué se financiaba su fundación en la que él participaba con dinero de Maduro, de por qué, en definitiva, ha estado colaborando estrechamente con el régimen chavista en vez de ayudar a sacar a los presos de la cárcel. Yo escuché al señor Alberto Garzón el otro día catalogar a Leopoldo López y a los presos políticos de golpistas, ¿no? Y claro, cuando uno viene aquí se da cuenta que precisamente el gobierno y su actuación deja mucho que desear democráticamente y que los que están en la cárcel pues lo que tienen que hacer es salir y defender la democracia y no catalogarles de golpistas. Hay una pregunta que muchos nos hacemos, a ver, que yo le he trasladado, y es, ha habido días de mucha tensión a flor de piel, pues porque había manifestaciones, había actos en la calle convocados precisamente por los opositores y también por los oficialistas, por los chavistas. Hemos escuchado y hemos visto a algunos líderes políticos internacionales, también españoles, el propio Rodríguez Zapatero, el propio Felipe González lo intentó también hace unos meses, ir a hacer esa labor de mediación para evitar precisamente que haya enfrentamientos, para evitar que haya actos violentos. Tenemos que marcar también el viaje de Albert Rivera en esa misma órbita, es decir, lo digo porque una de las críticas que hoy se ha escuchado es que cualquier gesto mal calculado puede hacer prender una chispa, una llama de la que un político español pues sería responsable. Mire, ni el chavismo de 17 años lo vamos a arreglar los líderes españoles, ni tampoco vamos a ser los culpables de nada, ninguno de nosotros, ni Zapatero, ni Felipe González, ni yo, ni nadie. Lo que sí que es verdad es que esto es un polvorín, que hay una situación social, insisto, de gente que no tiene ni para comer, de gente que no tiene medicamentos y de un régimen que encarcela a los líderes opositores. Y eso en un país que tiene riqueza por todos lados, ¿no? De recursos naturales, de petróleo. Y sitúense en esa situación. A partir de ahí, lo que yo pienso es que tiene que entablarse un diálogo, pero con condiciones. Algunos piensan que el diálogo simplemente tiene que ser hablar y otros pensamos que tienen que salir los presos de la cárcel, que tiene que haber reconocimiento a la Constitución y al revocatorio que pide la oposición y que tiene que haber, por supuesto, reconocimiento de esa crisis humanitaria y pedir ayuda a la comunidad internacional. Si eso se produce, si hay esas condiciones, se podrá entablar diálogo. Si no hay esas condiciones, yo hablaba hoy con la mesa de la unidad de todos los partidos de
la oposición y me decían: nosotros no estamos dispuestos a entablar un diálogo que no tenga estas condiciones, unas condiciones que garanticen, pues eso, la salida de los presos, las condiciones económicas o el revocatorio, que es la principal reivindicación hoy de la oposición. Todos los analistas de la mesa, Albert, quieren formular preguntas. Os pido máxima brevedad en la pregunta y, a ser posible, también, Albert, en las respuestas. Tenemos hasta las 11, tenemos todavía 15 minutos, si nos respetan las líneas, para seguir con esta conversación con Albert Rivera. Ignacio, quiere empezar. Sí, buenas noches, señor Rivera. Y bueno, primero transmitirle un poco mi enhorabuena por haber trasladado a Venezuela la inquietud y la solidaridad de muchos españoles con esa crisis que está viviendo. Dígame una cosa, ¿estaríamos los españoles igual de inquietos o igual de preocupados por el problema de Venezuela si no hubiera irrumpido en la política nacional un partido como Podemos? Pues seguramente no, porque quien más campaña ha hecho por el chavismo es Podemos, es verdad. Quien más ha hablado de Venezuela y de lo bueno que es el modelo chavista para España es Podemos, pero también algunos déjennos pensar que este modelo obsoleto y trágico, diría, que estoy viendo yo aquí en estas horas, no lo queremos para España. Por tanto, es evidente que digamos que la sucursal chavista en España, que es Podemos, influye también en esa injerencia en la política española del debate sobre Venezuela. Pero también le digo una cosa: los lazos culturales son muchos. Aquí hay 200.000 españoles viviendo en Venezuela, hay 150.000 venezolanos en España, hay familias enteras con mezcla en una parte de España y en una parte de Venezuela. Eso hace mucho, una comunidad internacional latina, iberoamericana, que compartimos. Yo creo que eso también influye, no solo el debate sobre Podemos o no. Pero bueno, sea cual sea la causa, vale la pena que lo que yo estoy viendo aquí, la ayuda que nos piden, el cariño que nos demuestran, se lo devolvamos con forma de ayuda y con forma de colaboración para esa conciliación en el país. No, se lo decía porque creo que es inevitable ver en viajes como el suyo un mensaje político en clave doméstica. ¿Perdone? ¿No he escuchado la pregunta? Sí, que me parece que es inevitable apreciar en viajes como el suyo, como algunos anteriores de dirigentes socialistas, un mensaje en clave interna, en clave nacional. Bueno, mire, yo le repito las palabras que me ha dicho hoy Henry Ramos, que es presidente de la Asamblea Nacional. Me ha dicho: tengan ustedes mucho cuidado con lo que hacen en España y con las mayorías y los gobiernos que forman en España, porque aquí hace 17 años nadie creía que hoy Venezuela no tuviera alimentos, nadie creía que hoy Venezuela no tuviera medicamentos y nadie creía que hoy Venezuela tuviera presos políticos. No tiene que ser así, ni va a ser así. Estoy convencido que en España esto no va a pasar. Pero este es el mensaje que hoy el presidente ha hecho unas declaraciones y me lo ha dicho a mí personalmente. Yo le he dicho que creo, sinceramente, que España no va a llegar nunca a eso, y creo, sinceramente, que el chavismo y la ideología del chavismo, aunque Podemos la represente, yo creo que no va a ser mayoritaria. Por tanto, que vamos a tener alternativas de gobierno. Pero lo ha dicho hoy, insisto, el presidente de la Asamblea Nacional en unas declaraciones públicas aquí. Fermín. Albert, buenas noches. ¿No cree usted que al centrar tanto, digamos, una parte, por lo menos de esta intervención, en las relaciones entre Podemos, el gobierno chavista y demás, está usted indirectamente rebajando lo que podríamos llamar el nivel o la estatura de un viaje casi de Estado entre dos países que somos históricamente, tenemos muchos lazos, pero que en este momento, como usted describe, Venezuela está pasando quizá por sus peores momentos en los últimos 50 años? Digo, ¿no está usted quizá dejándose llevar mucho, como decía mi compañero Ignacio Camacho, pues por la presión de la propia campaña electoral? Bueno, si ustedes me preguntan por Podemos y lo que han dicho aquí, yo se lo digo. Si me preguntan por si hay algún vínculo con Podemos, yo se lo digo. Yo estoy encantado de contarles lo que he visto en las colas para comprar alimentos, el discurso que he hecho hoy, explicar las condiciones de un diálogo en Venezuela, pero pregúntense ustedes también, yo creo que es lógico que nos lo preguntemos todos. Si ustedes me preguntan por la vinculación de Podemos a Maduro o por cómo influye en España, pues yo les contesto. Pero insisto, yo he venido aquí a prestar ayuda, a escuchar, y a petición de la mayoría parlamentaria que me ha pedido que intervenga en esa comisión de exteriores. A partir de ahí, si ustedes me preguntan por lo que han dicho hoy aquí sobre Podemos, yo les contesto todo lo que haga falta, pero de verdad que lo que está pasando en Venezuela es muy grave y no podemos mirar hacia otro lado. Ya sé que a algunos les gustaría que eso fuera así, pero España, para mí por lo menos en la política internacional, de lo que de nosotros dependa, Latinoamérica, Iberoamérica, es crucial también por los lazos que tenemos y por la situación política que sufren en muchos de estos países. Yo no me conformo con mirar a otro lado con lo que pasa aquí, como no me conformé y fui el otro día también a Grecia con lo que está pasando con los refugiados. Ahora escuchaba que van a venir personas a España, ojalá, pero son problemas que nos afectan directamente.
Esther Esteban. Sí, señor Rivera, la asamblea en la que ha estado usted hoy ha hecho un mapa de la corrupción de estos 17 años de chavismo. La cifra que dicen que ha desaparecido, que se ha robado de las arcas públicas, es de 300.000 millones de dólares. ¿Se ha interesado usted por este aspecto y por este asunto? Bueno, la verdad que no hemos hablado de la corrupción del chavismo, que es evidente que ha existido. La intervención mía, como la reunión con la mesa, con el presidente de la Asamblea, hoy también tengo reunión con Capriles esta tarde, o las que he tenido estos días, o con las familias de los presos, no se han centrado en hablar de la corrupción, se lo reconozco. Pero créanme, la situación humanitaria es tan delicada que incluso se está hablando mucho más de la situación humanitaria que de la situación política. Es decir, hay una previa. La democracia es maravillosa, ir a votar es un derecho, pero comer y tener alimentos también, incluso por encima, ¿no? Y aquí hay mucha gente que hoy ya, sea chavista o no lo sea, el 80 y tantos % de la población considera muy negativa la situación del país y por tanto no hemos hablado directamente de las cifras de corrupción. Es evidente que se ha gestionado desastrosamente el país, pero créanme que la parte humanitaria, que es lo que yo quiero trasladar en este mensaje que me dan los venezolanos, es lo que más les preocupa y España tiene que prestar ayuda. Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Iba a decirle buenas noches o buenas tardes, señor Rivera. Estamos en precampaña electoral. Buenas tardes. Realmente no hemos dejado de estar en campaña desde hace muchos meses. Ustedes se disputan con Podemos una buena parte del electorado más joven. Es verdad que un electorado hasta los 30-35 años pues vota mayoritariamente a Podemos o vota mayoritariamente a Ciudadanos, mientras los dos partidos clásicos han perdido esta parte del electorado. Eso explica en cierta manera también el contenido de este viaje. Intenta marcar distancias con Podemos, poniendo de manifiesto algunas de las contradicciones de esta formación política. Pero ¿cree sinceramente que el asunto de Venezuela a estas alturas hace daño a la formación de Pablo Iglesias? Mire, yo me ciño, que quede claro que me lo ha preguntado usted por Podemos, que si no soy yo que hablo de Podemos. Entonces, yo creo sinceramente que lo que está pasando en Venezuela escapa muy de lejos a Podemos, es mucho más grave. Tiene que ver con 17 años de régimen, con 17 años de un modelo desastroso, de falta de libertad, de falta de alimentos ahora y de falta de medicamentos. Eso es prioritario y ese viaje, insisto, que a mí me plantearon ya hace un tiempo en plenas negociaciones del Gobierno de España, pues se ha hecho. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para los que nos han invitado, para especialmente la familia Leopoldo López. Pero créame que el problema es mucho más grave que Podemos. A partir de ahí, ¿compito yo electoralmente con Podemos? Claro, y con el PSOE y con el PP. ¿Tenemos un modelo económico distinto, Podemos y nosotros? Me lo habrán escuchado decir siempre. Es decir, el modelo europeo que nosotros defendemos, el modelo de prosperidad y de modelo abierto de sociedad, es justo antagónico a lo que yo estoy viendo hoy aquí en las calles de Venezuela, ¿no? Pero bueno, son dos modelos legítimos, cada uno defiende el que quiere. El nuestro, desde luego, pues queremos que se parezca más a lo mejor de Europa que no a lo peor de Latinoamérica, en este caso del chavismo, ¿no? Una curiosidad, porque además esto suele ayudar mucho a entender las cosas. ¿Le ha dado tiempo a visitar un supermercado? ¿A entrar? ¿A comprar? Pues mire, la verdad que tengo previsto seguramente mañana por la mañana, voy a intentar ir a algunos barrios, a algunas zonas de aquí. Le reconozco que me han recomendado por motivos de seguridad que no lo haga o que lo haga con mucha cautela, pero lo voy a intentar y me gustaría pues verlo no solo en el coche como he visto o paseando un momento por la calle, sino pudiendo visitar eso. Pero es que le digo que hay colas de 3 horas en los supermercados. Es que la gente hace cola y hay gente que hace cola y vende el producto más caro después de hacer cola, es decir, como el extraperlo. Y la gente está comerciando y especulando con pan. Y claro, le digo eso de un país que está desbordado de petróleo y a la vez desbordado de pobreza. Esa situación es dramática. Y hoy me comentaban también que en algunas escuelas se han suspendido los programas de comida para los niños y hay escuelas donde hace más de un año ya no sirven esa comida y hay niños que se desmayan, niños que no comen, y una situación muy grave, ¿no? Entonces yo quiero de verdad que tomemos conciencia de que eso puede pasar en un país rico y está pasando en un país rico, no está pasando en un país sin recursos, sino todo lo contrario. Nos quedan 15 segundos, pero de reloj. Tiempo suficiente seguro para que nos cuente qué agenda le resta al resto del viaje. ¿Cuándo vuelve? Pues mire, esta misma tarde tengo reunión también con el señor Capriles, que saben que es uno de los líderes de la oposición venezolana, el último candidato a las elecciones, también con algunas empresas aquí en España, algunos intereses españoles aquí. Mañana también tenemos un acto con las víctimas de de la represión y todos los
los familiares de presos políticos. Voy a intentar visitar a Ledesma también, al alcalde de Caracas, que está en prisión domiciliaria. También he pedido invitación para ir a ver, en este caso, petición para ir a ver a Ramo Verde, a Leopoldo López. Voy a intentar hablar con él, aunque creo que va a ser muy difícil. Y con eso ya acabaríamos en 36-48 horas. Les aseguro que es difícil hacer más cosas, pero está siendo muy intenso y muy interesante. Se nos acaba la vía, se nos acaba el satélite. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas desde Caracas, en directo. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la oportunidad. Buenas noches.